Como emprendedor y en estos tiempos debes saber de manera obligatoria cómo opera el mundo económico, empresarial y hasta social en épocas de crisis económicas o financieras. Y más aún si con el tiempo quieres llegar a las grandes ligas, ir creciendo con tu negocio y generar más y más ingresos. No solo porque ese conocimiento te vaya a dar estrategias de cómo generar ingresos en estos periodos, sino saber cómo protegerte y qué hacer para no quebrar en estos periodos. Porque nos guste o no, siempre habrá épocas de crecimiento y épocas de escasez y crisis. Entonces, actualmente por toda la inestabilidad financiera que hay, que puede ser una década y más bien está siendo ya una década muy inestable, con mayor razón es mejor estar preparado y saber qué pasa y cómo opera el mercado ante crisis económicas y financieras. Porque obviamente una crisis influye en los hábitos de consumo de las personas, la manera de gestionar un negocio, la manera en que circula el dinero, la manera en que cambian los mercados y por lo tanto repercute en las ventas e ingresos de los negocios. Así que será un episodio de explicación, un poco de teoría, pero con el objetivo de que puedas comprender de la manera más fácil y rápida posible lo que pasa con el dinero y los mercados en periodos de crisis, ya que también es un tema un poco complejo y delicado. Y claro, al final del video te voy a dar una lista de tips sobre lo que hay que hacer en estos periodos para sobresalir, pero también lo que no hay que hacer para evitar una quiebra. Así que sin más, comenzamos. Bienvenido a mi podcast y gracias por estar aquí donde aprenderás temas de negocios sobre finanzas, marketing, sistematización, creación de valor, los nuevos retos que enfrentarán los negocios y mucho más, de manera fácil, sin rodeos y que puedas aplicar para conseguir resultados. Mi nombre es Aguilar, soy asesor de negocios y fundador de SEA. Bueno, quiero mencionar que el tema de las crisis económicas y financieras es totalmente extenso, es casi como decir el tema de ventas, tema de finanzas, tema de contabilidad. Son disciplinas que abarcan mucho conocimiento, información, prácticas, especialidades. Y casi a ese grado es el tema de las crisis económicas. Es un tema avanzado en muchas corrientes y hago esta aclaración para aquel que quiera decir que no abarqué todo en esto u otros videos, obviamente, y por otro lado, este tema, para no hacerlo súper extenso o aburrido, está dirigido solamente a la información más importante para emprendedores, dueños de negocios, empresarios, como lo quieran llamar. Porque recuerda que por ser un emprendedor de una pyme o una transnacional ya eres un líder y actualmente conlleva mucha responsabilidad ser un líder, sin importar el producto que tengas. Entonces, como líder y si quieres crecer y evitar una quiebra, es importante saber de muchos temas financieros como este que es clave. O temas de ventas, de sistematización, creación de valor de un producto, liderazgo, inteligencia emocional, actualmente la creatividad, etcétera, ¿vale? Así que te compartiré a modo de síntesis lo más importante para comprender el tema de las crisis económicas y cómo afecta y ayuda a un negocio para al final tomar acción, ¿vale? Así que bueno, creo que la pregunta con la que vamos a partir a explicar todo lo importante del tema para entonces pasar a los tips o consejos por realizar para sobresalir en una crisis es ¿qué es una crisis económico-financiera? Y hay dos respuestas. Una es que no existe como tal una definición única porque como las crisis son tan complejas, tan extensas, de muchos tipos, etc., es difícil crear una sola definición. Pero por otro lado, sí se puede hacer o tener un significado que trate de abarcar lo más posible lo que es este concepto. Entonces, sería el siguiente. Una crisis económica es un severo ajuste en las tendencias de crecimiento de una economía que puede ser de corta o mediana duración. En otras palabras, el dinero deja de circular de la misma manera como lo haría normalmente. Pero eso no significa que desaparezca o haya menos dinero por siempre. Simple y sencillamente se paraliza en cierta medida la circulación del dinero que se puede entender como menores ventas para nuestro caso. Entender esto último, entender que una crisis no desaparece el dinero, sino que deja de circular en gran parte o circula de manera diferente, es entender el por qué se dice tanto que en las épocas de crisis se crean muchas y nuevas oportunidades y no todo es malo. Y vamos para allá, pero sigamos explicando ese tema con una segunda pregunta importante que uno se pudiera hacer. ¿Dónde se puede observar o comprobar que viene una crisis económica? ¿Cómo se sabe? ¿Cómo se comprueba? Repito, hay de dos. Existen crisis económicas generadas por algún factor externo, por ejemplo, la pandemia. En estos casos no se puede predecir porque fue creado por algo externo a temas económicos, ¿cierto? Por eso es que se dice que las crisis pueden ser muy diferentes y por infinidad de causas. Pero están las otras crisis económicas que son generadas por cuestiones financieras o económicas. Entonces, para las primeras no se puede saber cuándo vendrá una crisis. Para el segundo caso, se puede predecir un poco. Lo importante es que sea el tipo que sea, se puede comprobar que se entró en crisis porque se observan
en los mercados financieros y hasta la fecha siempre será así, porque el crédito es la médula espinal de cualquier economía como país y como mundo. Es decir, desde el inicio del capitalismo, la base para el crecimiento de un país, un sector o una empresa, en términos generales, claro, ha sido el sistema de crédito, o sea, el préstamo. Por ejemplo, muchos países para desarrollar cualquier tipo de construcción, infraestructura, empresas ni se digan, recurren a créditos. Digamos que el mundo está en constante deuda. Obviamente hay deuda buena o mala. Pero entonces, cuando muchos no pueden pagar, se observa en los mercados financieros, es decir, se encienden las alarmas en estados financieros públicos y con mercados financieros nos referimos, por ejemplo, a bancos comerciales principalmente, porque estos son el corazón de los sistemas financieros y de cada país. Por lo tanto, se vuelve una cadena donde en estas mismas instituciones financieras, como por ejemplo la bolsa de valores, inversionistas y muchas personas comienzan a tener desconfianza por la situación y se comienza a paralizar el dinero y todo. Se puede decir en parte que al final de cuentas se genera una crisis por los aspectos psicológicos y emocionales de todos nosotros como humanos. El miedo, el nervio, la preocupación, etcétera, son ese toque que profundiza o crea una crisis o no. Y sea como sea, pues no tenemos control sobre el gran colectivo ni tenemos el control de muchas cosas. Por eso estar preparado y por eso cuando se vean notas de que bancos están por quebrar o tienen problemas de solvencia y se vuelve una cadena, es cuando puede venir un periodo de recesión o contracción del dinero o hasta una crisis. Porque bajan las actividades económicas, por esto ya he explicado. Y si sigue ese fenómeno, repito, se puede desencadenar una crisis fuerte. Esto pasó en el año 2008, o la famosa crisis del 2008-2009. También pasó en gran parte del mundo en el 2014 y también pasó en la pandemia. En este caso fue generado por una situación diferente a algo económico, pero obviamente por el confinamiento hubo menos circulación del dinero y se reflejó en estas instituciones financieras. Entonces, haciendo un recuento de dónde se puede observar y presentar, por pánicos bancarios, lo que acabamos de explicar, por la falta de pagos, los bancos no se pueden sostener y se comienza a generar una cadena. Pánicos bursátiles, o sea, la bolsa de valores, la gente comienza a quitar o frenar sus inversiones. Crisis cambiarias, es decir, problemas con el valor de una moneda que se empiece a devaluar, etc. Crisis de deudas, cuando un país o toda una región no tiene poder de pago y crisis, hasta ahí. Y crisis hipotecarias, como fue el caso del 2008. Y también, y por supuesto, puede ser combinación de todas estas. Mientras más opciones, pues peor será la crisis. Y solo como dato, obviamente puede haber crisis globales, es decir, se genera una crisis que repercuta en todo el mundo, o también puede pasar en un solo país. Por ejemplo, la crisis cambiaria y de valor que tiene actualmente Argentina, la gran inflación de algunos países africanos, etc. Resumiendo todo esto, por X o Y razón, las personas, instituciones, empresas, gobiernos dejan de tener capacidad de pago y lo utilizan en otras cosas porque los precios de la canasta básica subieron, porque se enfermaron por la pandemia, etc. Y entonces los bancos, que son el corazón del sistema económico en el que vivimos, comienzan a recibir menos ingresos que pueden caer en quiebra y por lo tanto, por esas noticias, inversionistas, empresarios, instituciones empiezan a sacar o frenar su dinero de los mismos bancos, de la bolsa de valores, de financieras de inversiones, etc. Las personas van teniendo menor poder adquisitivo o no lo gastan y entonces repercute en toda la economía y por lo tanto en las ventas de la mayoría de negocios porque se frena la circulación del dinero o circula de manera diferente, es decir, en ciertos mercados claves según el tipo de crisis, como por ejemplo en la pandemia, pues empezó a circular un poco más el dinero en sectores y mercados farmacéuticos, de salud, de medicina, etc. Por último, algunas notas de interés antes de pasar a los tips. Número uno más importante, una crisis global y fuerte provoca un cambio para siempre en el diseño de la economía, política, sociedad, etc. Es decir, cambian los hábitos de consumo, cambian los mercados, cambian las necesidades o se forman otras nuevas. Y eso pasó, por ejemplo, en la crisis del 2008. En la pandemia, que de hecho tengo un video para quienes no lo han visto sobre los hábitos de consumo que se están creando y que está cambiando la manera de gestionar, vender como negocio. Entonces te recomiendo muchísimo verlo. Número 2, las crisis son cíclicas. Ojalá fuera así porque tan fácil sería predecir exactamente el año y mes que entraría una crisis, ¿cierto? Se puede predecir si en los próximos años pudiera venir una crisis fuerte porque el sistema no la aguanta.
Y eso solo crisis por cuestiones económicas. Por factores externos, mucho menos. Por eso es bueno prepararse cuando venga una crisis, ¿no? Saber qué hacer, saber qué pasa o dónde observarlo. Número 3, cada país no sufre una crisis de la misma manera. Si hay mejores herramientas, mejores instituciones, mejor educación financiera en la población, etcétera, pues las crisis no serán tan severas o tan largas como lo sufrirán otros países que no tienen esas herramientas y preparación. Número 4, mientras el país sea más grande y más importante para la economía global y que caiga en crisis, más fuerte o más larga será la crisis económica. Por ejemplo, si viene una crisis originaria de Croacia, que es un país chico y no tan integrado en toda la economía, a diferencia de Estados Unidos, China o en el caso de América Latina, que sería México o Brasil, repercutirá mucho más fuerte en todo el mundo. Entonces, bueno, esto es como una síntesis de la síntesis de la síntesis de todo este tema de crisis económicas. Pero bueno, de momento pasemos ahora sí a los tips sobre lo que hay que hacer para facilitar el camino como emprendedor en una crisis, ¿vale? Entonces, número 1, como siempre habrá periodos de crecimiento y periodos de crisis, es mejor estar preparado financieramente. Es decir, sí o sí debes tener tus finanzas en orden. Debes crear un fondo de emergencia para estas situaciones, debes aprender a controlar tus costos, conocer la distribución correcta de tus ingresos en ganancia, sueldo para ti como dueño, costos, impuestos, etcétera, para entonces tener un negocio sano financieramente y pueda resistir en caso de que llegara a necesitarse cierto ingreso. Esto lo explico en muchos videos e ebooks que tengo en mi canal, en YouTube, en mi página web. Tengo todo para que domines al 100% las finanzas de tu negocio, ¿vale? Recuerda que en esta época inestable financieramente, épocas de crisis y lo complejo que se ha vuelto, por más chico que sea tu negocio, sí o sí debes dominar al 100% el tema de finanzas, si no será muy difícil que puedas sobresalir, ¿vale? Punto número 2, en las crisis hay menos oferta. ¿Qué quiere decir esto? Que precisamente por la paralización del dinero o que circula de manera diferente y no todos los negocios se preparan en finanzas, desgraciadamente hay muchos negocios que quiebran. Entonces es una ventaja que debes aprovechar. Si tú tienes un negocio sano y fuerte y por lo tanto no quiebras, en las crisis es donde debes aprovechar al máximo en darte a conocer para que cuando entren nuevas empresas, tú estarás adelantado porque te supiste posicionar mucho más fácil o con menos dinero en publicidad porque había menos competencia. Punto número 3. En las crisis y sobre todo grandes y globales se generan nuevos hábitos de consumo. Aquí el reto está en que siempre debes estar analizando tu mercado para ver cómo va evolucionando y no te quedes atrás. Pero aún más debes analizarlos en épocas de crisis, porque por lo que ya comenté, las crisis generan grandes cambios para siempre y a nivel global. Entonces, en tu mercado muy probablemente se crearán nuevas necesidades y si quieres aprovechar la oportunidad y aumentar tus ventas, deberás moldear tu producto a las nuevas necesidades y hábitos de consumo que se puedan ir formando. Igual tengo mucha info y videos en mi canal en YouTube sobre los hábitos de consumo, sobre crear valor y analizar el mercado. Y bueno, un punto número 4, observar y analizar hacia dónde se mueve el dinero dentro de tu mercado. Este punto está relacionado con el anterior, pero también con todo el tema. ¿A qué me refiero? Como dijimos que el dinero se mueve de manera diferente en una crisis, debes observar, tanto de manera general como en tu mercado, dónde están comprando más, si en artículos de precios más bajos, por qué lo hacen, o si se están comprando productos más caros, ya sea por su mayor durabilidad, por la razón que sea. El punto es que debes observar en qué mercados, de qué manera, en qué tipo de productos está yendo el dinero y lo mismo, en qué productos, mercados, etcétera, está circulando menos. Si tú haces estos análisis a fondo, estarás del otro lado para saber hacia dónde y cómo moldear tu producto, servicio, ofertas, insumos, modelo, etcétera, para aumentar tus ventas. ¿Vale? Este punto 4, obviamente todos, pero este 4 también es muy, muy clave, específicamente en las crisis y más cuando son muy, muy fuertes y agudas. Entonces, recuerda que el dinero no desaparece en las crisis, simplemente deja de circular como antes o circula de manera diferente en otras proporciones, productos, mercados, etcétera. Así que como emprendedor debes tener solidez financiera para evitar una quiebra y enfocarte solo en ver las oportunidades y no cómo conseguir dinero. Y entonces debes enfocarte en los nuevos hábitos de consumo, nuevas necesidades, dónde se está yendo el dinero para moldear tu producto y vender más de manera estratégica según lo que se está demandando en tu mercado o en la economía en general
y con mensajes que den seguridad o beneficios a esas personas en vez de tener su dinero parado. Y en vez de, precisamente, no en vez de que lo tengan parado, lo muevan contigo porque les das ese beneficio nuevo, lo que necesitan en ese momento, o la manera que cambió, y seguridad. Bueno, creo que me extendí demasiado para este episodio. Haré otro más en donde explicaré los puntos que no hay que hacer en una crisis, otros tips e info, ¿vale? De momento ya tienes mucha info por repasar, practicar, anotar, y tienes la invitación a que cheques mis demás videos de finanzas para que domines al 100% todo el tema financiero, todo el tema de cómo moldear y crear valor en un producto. Y si quieres profundizar aún más, tener plantillas de Excel, de finanzas, tener un dominio total de este y otros temas, tengo ebooks accionables donde aprenderás de manera práctica y con herramientas un tema integral de negocios, además de que se van actualizando gratis de por vida desde que lo adquieres con nueva información o herramientas. Todo lo encuentras en mi página web. Cuídate mucho y nos vemos en el próximo episodio. Bye bye.